Una vez más, este servicio de adoración. Estamos contentos con Dios, como siempre, por la bendición de poder llegar con bien a este lugar y poder dedicar este tiempo con mucha libertad y confianza a la adoración a nuestro Padre Celestial. Voy a repasar brevemente algunos de los anuncios que tenemos aquí, de algunas actividades del área. Recuerden, ¿verdad?, que tenemos una conferencia bíblica junio 7 y 8, en lo que es Iglesia Grove, Iglesia de Cristo en Dallas. Estas son las conferencias anuales regresando a la Biblia, así que pues les pedimos que tengan ahí presentes en fecha. También el programa de la defensa, martes 9 de abril a las 7 p.m, pues ahí les invitamos para que puedan estar ahí presentes para poder ver la programación de esa ocasión. También hay una campaña evangelística para los que estén interesados, abril 27 en Cleveland. El orador va a ser su hermano Omar Hernández. Y luego, abril, en caso de la fecha, ¿no? Tenemos una reunión de jóvenes en Birdville. Mayo 18. Así que su hermano Asael y otros hermanos más van a estar predicando en esa reunión de jóvenes. Así que pues les invitamos para que puedan apoyar, ¿verdad? No necesitan estar tan jóvenes que se diga, ¿verdad?, para ir, así que pues si se siente joven, ¿verdad?, pues luego ver. También los ancianos, algunos de ustedes ya saben, pero el primer domingo de mayo a las 5 p.m. hay junta de ancianos y diáconos, así que estas juntas se van a llevar cada 2 meses, cada otro mes, así que pues en mayo va a ser la que van a tener los ancianos y diáconos, y luego después a junio no va a haber, y luego julio va a estar una vez más esa junta a las 5 p.m. los domingos, para que lo pongan ahí, pues, los diáconos en sus calendarios. En cuanto al orden del servicio, pues acuérdense pues, una vez más de orar por las peticiones que ya tenemos aquí, y para que Dios sea con las personas que necesitan de las oraciones. El orden del servicio para esta mañana es hermano Heiner Monte Alto, está a cargo de la primera oración y la lectura bíblica. El director de cantos para este día es hermano Asael Álvarez. Y luego después de los cantos sigue la Santa Cena. Su hermano Joaquín Moreno está a cargo de la lectura bíblica, y nuestro hermano Alfredo González le va a estar ayudando. Luego su servidor, después de la Santa Cena, va a exponer el sermón de esta mañana. Y la última oración está a cargo de su hermano Galileo Pineda. Una vez más, recuerde su artículo, interpretando correctamente las Sagradas Escrituras. Toma unos pocos minutos leerlo, verifique los textos en su Biblia, haga notas en el margen de su Biblia en cuanto a esos pasajes que nos ayudan a entender, ¿verdad?, pues, un poquito mejor la palabra de nuestro Dios. Y su texto de memoria, pues, Santiago 5:16 para la próxima semana. Recordemos que este miércoles comienza una nueva serie aquí en Plano. Nuestro hermano Asael Álvarez, por algunas semanas, va a estar presentando el tema Cristo a través de la Biblia. Así que una excelente serie, que no se la quiere perder, ¿verdad? Y pues su hermano va a presentar el PowerPoint, así que pues en doble PowerPoint, PowerPoint, la Biblia, y point, el dedo para apuntar a la gente de la Biblia, y luego también la persona que es la pantalla aquí, ¿verdad? Así que para este próximo miércoles. Así que tráigase su cuaderno, nada le cuesta 50 centavos, si no tiene el dólar, pues a $1. Si no tiene el dólar para comprar un cuaderno, pues háganos saber, ahorita pasamos la canastita, hacemos una colección y compramos unos cuadernos, ¿verdad? Pero traiga sus cuadernos, su lápiz, lapicero, para que así tome notas de la información que se va a estar presentando. Y una vez más, ya lo mencioné, ¿verdad? Pues, pero si sigue interesado en las notas de estudio de fundamentos de la fe, lo que es el PowerPoint, háganmelo saber y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Eso es todo, así que tenemos en el momento. Vamos a dar la oportunidad a hermanos que tengan la primera oración y lectura para iniciar. Dios les bendiga. Romanos
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte y del pecado, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Oh Dios, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia, primeramente para agradecerte que estamos en este lugar de reunión, para glorificar tu nombre, mediante la adoración la cual has estipulado en las páginas del Nuevo Testamento. Damos gracias por tu misericordia, por la venida de Cristo Jesús, la cual nos da la entrada al nuevo pacto. Gracias porque podemos glorificarte, Dios, como tu iglesia en este mundo. Pedimos tu bendición para los servicios que vamos a llevar a cabo aquí, entre ellos, Señor, la Santa Cena, las oraciones, los cantos y todo lo que los hermanos vayamos a hacer aquí hoy sea de bendición y llegue hasta tu trono como olor fragante. Te pedimos, oh buen Padre Celestial, tu bendición para con los demás hermanos en Cristo Jesús en el mundo entero que están adorando conforme a tu santa voluntad, que usted les bendiga, también a los necesitados, a los enfermos, a los que sufren, proveerles en todas sus necesidades. Te pedimos tu bendición y damos gracias en el glorioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar, hermanos, del libro número 76 del diccionario Negro. Libro número 76. Cara acá. Cantemos. En presencia de Cristo,
Cristo
yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, a vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor conocerás hasta que Él venga. Continuamos con el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Vamos a orar. Amoroso y Padre Santo, te pedimos que bendigas este pan sin levadura que tus hijos comemos, en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, dio su cuerpo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te pedimos que al participar nos ayudes a hacerlo dignamente delante de ti. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Gracias le damos únicamente este privilegio que nos ha dado de ser hijos suyos y poder participar de todas las bendiciones que nos ha prometido. Vamos, Padre Santo, en por este jugo de la vida que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vamos, Padre Santo, que bendiga a cada uno de los que vamos a parte de él. Nos explicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, 1 Corintios capítulo 16:1 dice de la misma manera que yo recibí del Señor, cuando lo ofrenda Padre Santo, a hacer vosotros también de la misma manera que ordenan las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya preparado, guardando para cuando yo llegue y no se recojan entonces ofrendas. Vamos a
ofrenda y ayúdales para que todas las cosas se hagan conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de tus hijos y ayúdanos, Señor, en las necesidades que tenemos y permítenos, Señor, ser agradecidos siempre contigo. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Gracias, hermano. Vamos a Dios, vamos a una breve oración y luego meditamos en la palabra. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra en forma escrita, la cual nos has dejado para poder meditar y reflexionar en cuanto a lo que ella nos enseña. Rogamos, Padre, que las cosas que vamos a estudiar en este momento sean de provecho espiritual para nuestras vidas y podamos ponerlas en práctica en nuestro diario vivir, para que así podamos agradarte en todo. Bendice a cada uno de los miembros de esta congregación, Padre, y esté con todas nuestras necesidades físicas, materiales, pero más que todo las espirituales. Quédate con nosotros, te lo rogamos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evitando la apostasía es uno de los temas que cada congregación debe examinar cuidadosamente de tiempo en tiempo. Yo sé que hay congregaciones que predican en contra de la falsa doctrina todos los domingos. Realmente no debe ser ese el caso. Hay que también presentar temas de edificación a la congregación, temas que puedan ayudarnos a crecer en lo espiritual. Pero de tiempo en tiempo es importante advertir acerca de cómo la iglesia del Señor puede evitar la apostasía. La apostasía es algo real, hermanos. La apostasía es algo que desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo hemos visto una y otra vez con el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, grandes hombres del pasado han llegado a un punto en sus vidas en las cuales se apartaron de la palabra de Dios y ya no siguieron adelante. Y a través del Nuevo Testamento también vemos cómo la apostasía es algo real. Vemos, por ejemplo, personajes como 1 Timoteo capítulo 1, y vamos a considerar esos pasajes. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7, dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 1, del 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vemos como aquí, ¿verdad?, menciona, se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahora note el versículo 19 y el versículo 20 del mismo capítulo 1. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1, 19 al 20. Luego tenemos 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. 2 Timoteo 1 y versículo 15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Luego el capítulo 4 y versículo 10. 2 Timoteo 4 y verso 10. Dice el apóstol Pablo en el verso 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Podemos ver en estos pasajes que hemos considerado la realidad de la apostasía, el naufragar, el desviarse, el apartarse
de lo que es la palabra de nuestro Dios. Ese es el significado de la palabra apostasía. Y la palabra en griego suena igual prácticamente, lo cual denota una vez más apartarse, alejarse, dejar a un lado, ¿verdad?, lo que es la doctrina del Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, es muy importante que la iglesia del Señor en estos tiempos se mantenga alerta en cuanto a lo que es la apostasía. Lamentablemente, usted y yo sabemos, lo leemos por correos electrónicos, lo vemos en sitios web, en la internet, vemos congregaciones a nuestros alrededores que se han apartado de la sana doctrina, han apostatado de la fe. The Hills, que está aquí, ¿verdad?, en Richmond Hills, se ha apartado de la doctrina. En San Antonio también, donde predica Max Lucado, se han apartado de la doctrina. Muchas congregaciones se están yendo en pos de los cambios no autorizados, mujeres predicando desde el púlpito a los hombres y a las mujeres sirviendo la Santa Cena, instrumentos mecánicos siendo introducidos a la adoración, testimonios personales, dramas y muchos de los cambios que los agentes del cambio están trayendo a la iglesia. Muchas congregaciones están poniendo en práctica eso y se están apartando de la doctrina del Señor, están apostatando. Esto no debe de ser sorpresa para cada uno de nosotros. Es cierto, nos preocupamos porque hacemos la pregunta: ¿cómo va a estar la iglesia del Señor de aquí a 15 años? De aquí a 20 años. Hemos visto que en los últimos años la iglesia en muchos lugares ha cambiado en gran manera. Entonces, ¿cómo van a ser las cosas de aquí a unos pocos años hacia el futuro, si es que Dios permite que estemos con vida? Pero hermanos, esto es de preocuparnos, pero a la misma vez no debemos de sorprendernos, porque la palabra misma nos ha advertido, nos ha enseñado de que esto va a suceder. ¿Se acuerda usted en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1? Note lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, del 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Note, el Espíritu Santo dice claramente, y nos lo dice por medio de la palabra de Dios, que algunos se iban a apartar de la fe. El mismo apóstol Pablo, cuando manda a llamar a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, nota lo que el apóstol Pablo le dice a estos ancianos que habían sido puestos por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículos 28 en adelante. Dice el texto: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto provistos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nota el 29. Porque yo estoy seguro, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Vemos una vez más cómo se habla por medio de las Escrituras acerca de la apostasía. Y si usted lee la carta de Judas, también va a ver cómo algunos se habían entrado encubiertamente con sus falsas doctrinas. La iglesia de Cristo en el 2013 necesita mantenerse alerta en cuanto a la apostasía. La pregunta es: ¿qué podemos hacer usted y yo para poder evitar la apostasía? ¿Cuáles son aquellos principios prácticos que usted y yo podemos considerar en nuestro diario vivir
para que no nos apartemos de la doctrina del Señor y nos vayamos en pos de la apostasía. ¿Qué es lo que el hermano Alfredo González puede poner en práctica en su vida como cristiano para no apartarse de la doctrina? ¿Qué es lo que el hermano Heiner Montealto puede poner en práctica en su vida para no apartarse de la doctrina? Bueno, te animo a que considere estos 6 principios que voy a compartir con usted en este momento. Número 1, para no apartarnos, hermanos, para evitar la apostasía, cada uno de nosotros debemos de perseverar fielmente en la doctrina de los apóstoles. En Hechos capítulo 2 y versículo 42, vemos cómo ese texto nos habla acerca de la vida de los cristianos del primer siglo, los primeros cristianos del primer siglo. Y vemos cómo ahí el apóstol Lucas registra en Hechos 2:42 que aquellos que habían sido bautizados, versículo 41, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Perseveraban en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Si cada uno de nosotros queremos mantenernos fieles en la palabra de Dios, fieles en la doctrina, es imperativo que constantemente perseveremos en la doctrina de los apóstoles, que es igualmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde que el Espíritu Santo recordó a los apóstoles lo que Jesús mismo les enseñó a ellos. Entonces lo que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pedro, lo que Judas, Santiago, lo que ellos enseñaron, fueron lo que ellos aprendieron del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta entre vosotros, reconozca, dice el apóstol Pablo, que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Así que debemos de permanecer, hermanos, fieles en la doctrina de los apóstoles. Y ellos nos enseñan varias lecciones prácticas y doctrinales que usted y yo debemos de tener en cuenta para no apartarnos de la doctrina del Señor. Es importante que usted y yo estudiemos una vez más de Mateo hasta Apocalipsis y que prestemos atención a aquellas exhortaciones que Dios nos da, a aquellos mandamientos que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de los apóstoles. Traer a nuestra mente las enseñanzas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Judas, de Santiago, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos esos grandes personajes que escribieron la palabra de Dios y que ahora usted y yo la tenemos en nuestras Biblias. Que nosotros estudiemos de tal manera que aprendamos y recordemos lo que debemos hacer para no apartarnos del camino del Señor, para no ir en pos de la apostasía. Así que número 1, lo que usted y yo debemos hacer es perseverar fielmente en la doctrina de los apóstoles, no apartarnos. Lamentablemente muchos, en vez de perseverar fielmente en la doctrina de los apóstoles o en la doctrina de Cristo, están perseverando fielmente en la doctrina de su predicador, en la doctrina de sus ancianos, en la doctrina de aquel hermano prominente en la congregación. En vez de perseverar fielmente en la doctrina de los apóstoles, están siguiendo la doctrina de los predicadores. Y déjenme decir, hermanos, hay muchos predicadores que están enseñando su propia doctrina, que están guiando a la iglesia por el camino incorrecto de la apostasía. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad y la obligación de perseverar fielmente en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de los hombres. Pero también número 2, para no apartarnos, hermanos, para no naufragar, para no ir en pos de la apostasía, lo que la iglesia de Cristo necesita hacer hoy en día es conformarse a la simplicidad de la adoración del Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo, si ha de sobrevivir los vientos de la apostasía, debemos, hermanos, conformarnos a la simplicidad de cómo Dios quiere que le adoremos. ¿Por qué es que hoy en día vemos testimonios personales en la adoración? ¿Por qué es que hoy en día vemos instrumentos mecánicos en la adoración? ¿Por qué es que hoy en día se le ha abierto la puerta al entretenimiento con los dramas
en la adoración o lecturas en las cuales se actúa lo que se está leyendo. ¿Por qué es que ahora hay menos Biblia durante la adoración, en las predicaciones? ¿Por qué es que vemos todos estos cambios siendo introducidos a la adoración? La respuesta es simple: rebeldía, y número 2, falta de conformidad, falta de conformarse, hermanos, a cómo Dios nos ha pedido que hagamos las cosas. Un falso maestro llega a predicar a Richmond Hills, donde tienen instrumentos mecánicos y toda clase de falsa doctrina, y les predica a este hombre y les dice que los servicios de adoración de las iglesias de Cristo tradicionales, nosotros caemos bajo esa categoría, son como si fueran servicios fúnebres, como si fueran servicios de funerales, donde no hay celebración, no hay fiesta espiritual, no hay alegría en el servicio de oración. Nomás sus 3 himnos, su oración, su predicación, su santa cena, su última oración, y se van para la casa. Una adoración aburrida. Y la gente ya está aburrida de eso. Por eso es que comenzaron las iglesias comunitarias. Salían a la comunidad y le preguntaban a las personas qué clase de adoración querían ellos. Les preguntaban si estaban aburridos de que les pidieran dinero, si estaban aburridos de adoraciones sin instrumentos. La gente obviamente va a decir que sí estaban aburridos. Entonces le dan a la gente lo que ellos quieren una vez más practicar. Vamos, el día que Plano ya no se conforme en la manera de cómo hacemos las cosas, de cantarle alabanzas a Dios sin el uso de mecánicos instrumentales o haciendo ruido con nuestras gargantas, porque ahora los predicadores defienden esa práctica hoy en día. O es que no es una guitarra, pero suena como guitarra, pero lo estoy haciendo con la garganta, no lo estoy haciendo con una guitarra física. Hermanos, el día que no nos conformemos a la adoración, entonces el día que el hermano Willy no se conforme a la adoración, a la simplicidad de cómo Dios desea que le adoremos, entonces ese día Willy va a comenzar a predicar lecciones en cuanto a por qué necesitamos tener una batería y un piano y una guitarra aquí. El día que el hermano Willy no se conforme a la simplicidad de la adoración del Nuevo Testamento, ese día le va a pedir a la hermana Lindora, a la hermana Lucia, a la hermana González y a la hermana Silvia, ¿verdad?, para que también participen aquí en la adoración y nos traigan unas buenas lecciones, unas buenas predicaciones. El día que el hermano Willy no se conforme a la simplicidad de la adoración del Nuevo Testamento, entonces vamos a comenzar a traer todos los cambios con tal de crecer numéricamente, una vez más desobedeciendo la voluntad de nuestro Dios. De hecho, hermanos, de que muchos no se conforman a cómo Dios quiere que hagamos las cosas, es lo que ha llevado a la iglesia a estos lugares. ¿Cómo es que a pensar cómo era la adoración de la iglesia del primer siglo en aquellas cuevas donde tenían que meterse para no ser encontrados por aquellos que querían matarlos? Cuando eran perseguidos y estaban allí en la casa, ¿cómo era la adoración de ellos? ¿Era una celebración? ¿Era una fiesta? ¿Tenían sus panderetas y sus instrumentos mecánicos? La respuesta es no, hermanos. Ellos se conformaron a la manera simple de cómo Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¿Quiere usted apartarse de la apostasía, alejarse, evitarla? Confórmese a cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Y no esté pensando en su mente, maquinando en su mente los cambios no autorizados que Dios muestra. Número 3, hermanos. Para evitar la apostasía, la iglesia de Cristo en el 2013 debe conformarse a la manera simple de cómo la Biblia nos enseña. Así es. Debemos de conformarnos a la simplicidad de cómo Dios nos enseña por medio de su palabra. Hermanos, la Biblia es tan fácil de entender. La Biblia es tan fácil de entender que usted puede ir a 1 Corintios 14:34 y usted puede aprender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a las mujeres en la adoración. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 12, ahí dice claramente: no permito que la mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el varón.
El texto está claro. Efesios capítulo 5, 19 dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no con una guitarra. Colosenses 3, 16 dice lo mismo. Hechos 20 y versículo 7 dice que el primer día de la semana, no el sábado, no 4 veces al año, primer día de la semana, dice Hechos 20 y versículo 7, debemos de hacer eso. 1 Corintios 16, 1 y 2, debemos ofrendar conforme hayamos prosperado. No dice 10%, pero ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Hermanos, vienen predicadores y dicen, bueno, 1 Timoteo 2:12 y 1 Corintios 14:34, sí dice ahí que la mujer no puede predicar, pero tenemos que considerar el contexto histórico del texto bíblico. Y cuando analizamos también el griego, nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice eso porque en el contexto histórico había discriminación en contra de las mujeres. Entonces Pablo por eso dice, ¿verdad?, que no permito que la mujer predique. Predicadores de la iglesia de Cristo, hermanos, argumentando de esa manera que Pablo, pues, básicamente era un machista. Y la cultura en ese tiempo, una vez más, era de esa manera, y por eso el apóstol Pablo dice eso. ¿Quién sabe dónde quedó el Espíritu Santo, verdad?, que inspiró al apóstol Pablo a escribir estas cosas. Hechos 27 sí dice el primer día de la semana, pero si analizamos la estructura del texto griego, no es el primer día de la semana, puede ser cualquier otra fecha, todo y cuando lo hagas de mucho corazón. Efesios 5:19 es cierto, ahí dice cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales, pero debemos de recordar que cuando analizamos profundamente Efesios 5:19, ahí menciona la palabra salmos. ¿Cómo se cantaban los salmos, hermano Heiner, en el Antiguo Testamento? ¿No se usaban instrumentos mecánicos? Salmos 150, del 1 en adelante, menciona una lista de instrumentos y termina y todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que Salmos, en Efesios 5:19, menciona e incluye instrumentos mecánicos. Rick Ashley, el predicador de Richland Hills, dice, en el Antiguo Testamento Dios aprobó y se agradó de los instrumentos mecánicos. Por consiguiente, en el Nuevo Testamento Dios sigue siendo el mismo y se agrada de ellos. Sí, el hermano Dave Miller. En el Antiguo Testamento Dios se agradó de los sacrificios de animales. En el Nuevo Testamento Dios no ha cambiado, sigue agradándose de los sacrificios de animales. ¿Están practicando eso ellos? La respuesta es no, obviamente. ¿Por qué? Porque nomás lo que les conviene practican ellos, lo que no les conviene lo dejan a un lado. Hermanos, la Biblia es bien clara cuando nos enseña en cuanto a esto. Lo único que tenemos que hacer es dejar de estar leyendo lo que eruditos no cristianos están enseñando y conformarnos con lo que el texto bíblico nos está diciendo. Hermanos, eso está pasando mucho hoy en día. La enseñanza es tan clara, pero no, tenemos que considerar lo que eruditos no cristianos nos están enseñando para que así aprendamos de ellos y pensemos como ellos piensan. Lo que la gente ahorita está haciendo es ponerse a estudiar la Biblia y conformarse a la simplicidad de cómo Dios nos enseña por medio de su palabra y hacerlo así como Dios manda. Porque cuando usted se mete a fondo y comienza usted a escarbar cosas que no tiene que escarbar y comienza a leer comentarios que no tiene que leer, entonces es cuando usted viola lo que dice 1 Corintios 4:6. Usted se va más allá de lo que está escrito. Y usted, como dice 2 de Juan 9, usted se pierde, se extravía, se va más allá de lo que está escrito. Hermanos, que Dios nos ayude a no hacer eso y no caer en ese error. Es imperativo que usted y yo nos respetemos la autoridad de las Escrituras. Colosenses 3:17 nos enseña acerca de ello. Hay que respetar la autoridad de las Escrituras. Número 4, no solamente hay que perseverar fiel en la doctrina, hermanos, de los apóstoles, no solamente hay que conformarnos a la simplicidad de la manera real de cómo Dios quiere que le adoremos, no solamente hay que conformarnos a la simplicidad de cómo Dios nos enseña, sino también, hermanos, hay que predicar temas como estos de vez en cuando. Estos temas, hermanos, esta información que usted está escuchando, no la va a escuchar en Richland Hills, no la va a escuchar con aquellas congregaciones que le dicen al predicador, mucha Biblia, hermano, ¿para qué predicar con tanta Biblia?
Eso no es necesario. Unos 2, 3 pasajes, con eso es suficiente. Congregaciones, hermanos, con esa clase de mentalidad, son congregaciones que se encuentran camino a la apostasía. Hay que alertar, hay que advertir, hermanos, a la iglesia del Señor, advertirnos y amonestarnos unos a otros en cuanto a estas cosas, para no apartarnos del camino del Señor. Finalmente, hermanos, para que la iglesia evite la apostasía, hay que recordar las serias consecuencias que vienen cuando no perseveramos en la doctrina del Señor. ¿Qué dice 2 de Juan 9? 2 de Juan 9 al 11, dice la Escritura. Vamos a leer desde el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no cae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué pasa si nos extraviamos y no perseveramos en la doctrina de Cristo? Dos cosas. Número 1, no tendremos a Dios. Número 2, no tendremos al Hijo. La pregunta es, ¿puede una congregación que se ha extraviado de la doctrina y no persevera en la doctrina y se ha ido en pos de la apostasía, ¿puede esa congregación ser salva? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando la congregación se aparta y se va en pos del error, han perdido a Dios y han perdido al Hijo. Y recordemos que la iglesia es salva por la gracia de Dios, Efesios 2:8, y el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él es nuestro único mediador, Él es nuestro único camino al cielo, Juan 14:6, Hechos 4:12. Y cuando nos apartamos de su palabra, entonces ellos también se apartan de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿queremos que Dios y el Hijo se aparten su comunión de la iglesia de Cristo en pleno is? Yo sé que la respuesta es no. Queremos que ellos estén siempre a nuestro lado. Para que ese sea el caso, hermanos, las cosas que he compartido con ustedes esta mañana son las que debemos de poner en práctica en nuestro diario de vida, para evitar la apostasía, que es real. Está la orden del día. Lo único que tenemos que hacer es darle la espalda a Dios y ya vamos en pos de la apostasía. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer firmes. Y que no importa que vengan 15, 20, 30 años, que la iglesia del Señor se mantenga fiel en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea las oraciones de la iglesia en esta ocasión, su hermana Saela ha preparado un himno de invitación. Si desea las oraciones, pues le animamos a que nos lo haga saber y con mucho gusto lo haremos con ustedes. Si desea obedecer el Evangelio, aquí en este edificio hay agua que impide que usted sea bautizado para perdón de pecados y para poder ser revestido de Cristo, según Hechos 2:38, Gálatas 3:27. Si de alguna manera u otra podemos ayudar, háganos saber mientras estamos de pie y cantamos el himno con su mano válida. Himno número 115. 115. Firmeza delante, pues es de la fe, sin temor alguno, en Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña.
Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos dirigimos a tu en la presencia de Dios por nuestra humilde oración nuevamente, para rogarle el perdón de pecados, Padre, y para darle gracias por este gran privilegio que nos permitió estar esta mañana aquí adorando al Señor. Y le rogamos que hoy que nos despedimos de este lugar por honor de su santa y divina presencia, que siempre esté con cada uno de nosotros, Señor, y nos ayude siempre a hacer las cosas bien delante del Padre y a seguir siempre lo que dice en su palabra. Así, Señor Dios Todopoderoso, no olvidando también a todos los que están en nuestra mente, nuestros corazones, los que están enfermos espiritual o físicamente, Padre, los que saben por los que no, aquellos hermanos que están privados de su libertad, Señor, como nuestro hermano Oscar y nuestro hermano que usted sabe quién es, Señor, que bendígales muchos a ellos, a sus esposas, a sus niños, ayúdales, Señor, y a todos los que les rodean también, a nuestros hermanos, bendígales, Padre, por los que sabemos también y los que no, Señor, en todo el mundo que también está sufriendo de la misma manera, bendígales. Así, Padre, nuestros hermanos en toda la faz de la tierra que están sufriendo por nombre de Cristo, bendígales también, Señor, y por todas las iglesias, Señor, también bendígales. Y así, Padre, también bendiga a las autoridades, los gobernantes de este país, del mundo entero, Padre, bendígales, a los niños, los ancianos, los huérfanos, las viudas, Padre, que necesitan de gran manera, bendígales también, Señor. Aquellas personas que hacen y sufren guerra, los que hacen y sufren violencia, Señor Dios, bendígales, Señor, sean sus mentes y sus corazones, para que puedan dejar de hacer esas cosas que hacen y puedan convertirse a usted. Así, Señor Dios Padre, sea con cada uno de nosotros aquí, sea en nuestra mente, en nuestros corazones, de nuestra fortaleza en la fe, Señor, para que todo conforme a su voluntad y para honra y gloria suya, Señor Dios, y ayúdenos, Señor, en este mundo cruel y siempre esté con nosotros. Así, Señor Dios Padre, denos fe, paciencia para hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Denos un corazón más humilde delante de usted, Señor Dios. Especialmente denos paciencia para hacer todas las cosas. Y que también, Señor, ya que batallamos día con día con muchas cosas, Señor Dios, que necesitamos aplicar de la paciencia que usted nos da. Así, Señor Dios Padre, le rogamos perdón de pecados, le rogamos de su piedad y misericordia. Y le damos gracias por tantas bendiciones, y rogamos de sus bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.